Cordial saludo, apreciados estudiantes. Esta es la presentación cuadrado latino y experimentos factoriales, o también llamados diseños factoriales o arreglos factoriales. En este video usted encontrará los conceptos básicos de cada uno de los diseños, la forma de interpretación del análisis de varianza, la forma de interpretación de las pruebas de validación de supuestos como normalidad y varianza constante, y el desarrollo de las pruebas de comparación de medias. Con este video buscamos profundizar algunos conceptos de los que se ha observado que en la fase 2 se tienen deficiencias. Cuadrado latino. El cuadrado latino es un bloqueo robusto. Vamos a tener bloques por filas y bloques por columnas. Los tratamientos se organizan en el campo en una estructura tipo Sudoku. No se repite un elemento ni en filas ni en columnas. En este caso tenemos 4 tratamientos: F1, F2, F3 y F4. El número total de unidades experimentales se obtiene elevando el número de tratamientos al cuadrado. Es decir, que si tenemos 4 tratamientos, multiplicado por 4, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado, es igual a 16 unidades experimentales. En este caso, por ejemplo, la primera columna empieza por F1, sigue F2, sigue F3, sigue F4. La siguiente columna empezará por el siguiente en el orden al anterior. Es decir, que si la primera empezó por F1, la segunda empezará por F2 y seguirá el orden: F2, F3, F4, F1. La tercera columna empezará por el siguiente en el orden: F3, F4, ahí termina y sigue desde el comienzo, es decir, sigue F1 y F2. Y la cuarta columna empieza por F4, seguidos de F1, F2, F3. Si lo observamos en filas, conserva la misma dinámica o metodología. La primera fila está organizada F1, F2, F3, F4. La segunda empezará por el siguiente al que empezó la primera, es decir, empieza por F2, F2, F3, F4, F1, ¿sí? La tercera empezará por F3, F3, F4, F1, F2, y la cuarta empezará por F4, F4, F1, F2, F3. Es una de las formas de organizar un cuadrado latino. En los textos que ustedes consulten encontrarán otras formas de organización. Esta es la más sencilla. Recordar dos aspectos fundamentales. El número de unidades experimentales lo obtenemos elevando al cuadrado el número de tratamientos, porque es un cuadrado latino. Y ni por fila ni por columna se repite el tratamiento. Es una organización tipo Sudoku. Criterios de análisis de varianza para el cuadro latino. Entonces, en los tratamientos, ¿sí?, tenemos una hipótesis nula, que el promedio del tratamiento 1 es igual al promedio del tratamiento 2, es igual a la media, o promedio del tratamiento 3 es igual a la media del tratamiento 4, y una hipótesis alterna que por lo menos uno sea diferente. Si el criterio es el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que en estadística no se acepta, se rechaza o no se rechaza. Y por columnas también, entonces que el promedio de la columna 1 sea igual al promedio de la columna 2, igual al promedio de la columna 3, igual al promedio de 4. Y la hipótesis alterna que por lo menos una de las columnas sea diferente. Y lo mismo, el criterio del p-valor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que todas las columnas se comporten iguales. Y por filas es lo mismo. La hipótesis nula que el promedio de la fila 1 sea igual al promedio de la fila 2, igual al promedio de la fila 3, igual al promedio de la fila 4. O la hipótesis alterna que por lo menos una fila se comporte diferente. Entonces aquí tenemos criterios
de interpretación del análisis de varianza por filas o por columnas. Las filas o columnas pueden obedecer a un criterio de localización en campo, simplemente, o pueden obedecer a una práctica cultural. Es decir, que tenemos unos tratamientos a los cuales por bloque los afectamos por un segundo factor y por filas los afectamos por un segundo factor y por columnas los afectamos por un tercer factor. Pero en este caso, para el ejemplo, es simple localización en campo, aunque esos factores pueden obedecer a una práctica cultural, que puede ser el tipo de riego, que puede ser un tipo de fertilizante, cosas adicionales que quiere el investigador probar. Cuadro latino, criterios de validación de supuestos. En este caso, se busca que el p-valor es o sea mayor a 0,05. Entonces, para la normalidad tenemos dos tests o pruebas. El test de Shapiro-Wilk, hasta 50 residuales, y más de 50 residuales, utilizamos Kolmogorov-Smirnov modificación G-Force o Lilly Force. El criterio de decisión que el p-valor sea menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, y en ambos test la hipótesis nula es que los residuales se ajusten a una distribución normal. En este caso, cuando nosotros tenemos nuestro p-valor superior a 0.05, con un 95% de confianza concluimos que los residuales se ajustan a una distribución normal. Si el p-valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye que los residuales no se ajustan a una distribución normal. Cuando nosotros encontramos que no se cumple con el supuesto de normalidad, hasta ahí paramos nuestro procesamiento, porque debemos o transformar datos, ¿sí?, o hacer un análisis de varianza no paramétrico. Bueno, el segundo supuesto es varianza constante. Ese se prueba con el test de Levin. La hipótesis nula es que los residuales presenten una varianza constante o presentan una varianza constante. El criterio p-valor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. En este caso, cuando tenemos un p-valor menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 95% de confianza que los residuales no se comportan acorde a una varianza constante. Pero si el p-valor es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 95% de confianza que los residuales presentan una varianza constante. Los factoriales, diseños factoriales no son propiamente diseños, son arreglos factoriales, son unos arreglos que se pueden hacer en un diseño completamente al azar o DSA y en un bloques completos al azar o BCA. Son aquellos que tienen dos factores. Entonces, en la fase 2 teníamos diseños monofactoriales. El tratamiento obedece a un factor. En este caso, el tratamiento es la cruce de dos factores, ¿sí? Aquí tenemos un factor 1 que podemos decir lo que es nitrógeno y son los niveles N1 y N2 de nitrógeno. Y un segundo factor que es el fósforo y tiene sus dos niveles, P1 y P2, que son dosis de fósforo. En ambos casos, nitrógeno y fósforo son cantidades del elemento que el investigador aplica por hectárea o por área de terreno también. ¿Listo? Entonces aquí el tratamiento surge del cruce de los dos factores. Entonces tenemos nitrógeno 2 dosis, ¿sí?, y fósforo 2 dosis. Vamos a tener 2 por 2 igual 4 tratamientos. Entonces los tratamientos aquí van a ser 4 y van a ser las fórmulas de fertilización. La fórmula F1 es igual nitrógeno en su dosis 1, fósforo en su dosis 1. La fórmula F2, nitrógeno en su dosis 2, fósforo en su dosis 2. La fórmula 3, nitrógeno en dosis 1, fósforo en dosis 2.
Y la fórmula 4, nitrógeno en dosis 2 y fósforo en su dosis 1. Los tratamientos en el campo se organizan de manera aleatoria, en bloques en este caso, ¿sí? Y tenemos ahí nuestros bloques, y yo he tomado el diseño cuadro latino para aprovecharme de esa organización, y vemos entonces que en cada bloque hay una organización diferente de los tratamientos. En este caso vemos los bloques solo en columnas, porque es un diseño de bloques completamente al azar. Y los bloques los tenemos en columnas. En este caso tenemos la organización en bloque y les recuerdo entonces que la unidad homogénea es cada bloque. Por eso se bloquea, porque no todo el terreno es homogéneo, pero sí damos alguna garantía que el bloque, cada una de las fracciones del terreno, sea lo más homogénea posible. Y ahí aleatorizamos. En la fase 2 tenemos diseños monofactoriales, ¿sí? Entonces en nuestra fase 2 teníamos diseños monofactoriales. Teníamos un tratamiento, teníamos unas cepas de bacterias, podemos tener unos fertilizantes. Es una sola cosa que el investigador está probando, es un solo factor. Aquí podemos tener fertilizantes, fármacos, sistemas de riego, ese es el tratamiento. Pero también los tratamientos no solo obedecen a una variable cualitativa, porque por ejemplo tenemos los fertilizantes, tenemos 3 fuentes de fertilizantes, son una fuente cualitativa. Pueden obedecer a un arreglo en un elemento, como en este caso, pueden ser las dosis del elemento. El nitrógeno y los tratamientos son las dosis del elemento. Es una variable de tipo cuantitativo porque yo determino en un número la dosis del elemento, ¿sí? La dosis de un fármaco, yo le puedo aplicar tantos centímetros cúbicos del fármaco por peso vivo del animal, por ejemplo. Entonces yo pruebo la dosis del fármaco. Los sistemas de riego, las frecuencias. Yo tengo, por ejemplo, un sistema de riego por aspersión y lo voy a utilizar cada semana, cada 15 días o una vez al mes, por ejemplo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de un fertilizante, tenemos las dosis. Y aquí tenemos el tratamiento 1, puede ser 10 kilogramos por hectárea, el 2 puede ser 20 kilogramos por hectárea, el 3 30 kilogramos por hectárea, y el testigo que puede ser la práctica del agricultor o el testigo absoluto de no práctica. ¿Sí? Entonces, en el caso de los diseños factoriales, el tratamiento surge del cruce de los dos factores, como en este caso. Y si son 3 factores, el cruce de los 3 factores. Ya con 3 factores se complica un poquito más el diseño factorial. Y los tenemos completos e incompletos. Completos como en este caso, porque en campo vamos a aplicar todas las combinaciones del factor 1 y el factor 2, que las tenemos ahí, o incompletos cuando no se aplican todos. Diseño factorial, criterios del análisis de varianza. Entonces, en el diseño factorial, los criterios en la interpretación del análisis de varianza, ya aquí ya no vamos a ver los componentes del análisis de varianza porque lo sabemos, o nos van a salir en nuestro programa y los vamos a poder interpretar. Entonces, tenemos, en el caso de nuestro experimento, tenemos un factor que es nitrógeno, otro factor que es fósforo y la interacción que es nitrógeno por fósforo, ¿sí? Son los cruces. En el caso de nitrógeno, pues nuestra hipótesis nula, si solo tenemos 2 niveles de nitrógeno, es que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2. Y la hipótesis alterna que por lo menos uno sea diferente al otro. El criterio p-valor menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si nuestro p-valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y con un 95% de confianza concluimos que para el factor nitrógeno hay diferencias en las dosis, en el comportamiento de las dosis. Eso es todo. En el caso de fósforo es lo mismo. Entonces, la hipótesis nula es que el promedio de la dosis 1 sea igual al promedio de la dosis 2, ¿sí? La hipótesis alterna que por lo menos alguna difiera de la otra.
el criterio p-valor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Si nuestro p-valor para fósforo es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye que hay diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento del campo de los niveles de fósforo. Y la interacción, que es la que de pronto a los estudiantes le da un poco más complicado. Entonces, con la interacción tenemos una matriz de interacción. Vamos a salir una matriz de interacción, va a salir un cuadro de la interacción. Y entonces, la hipótesis nula es que todas las combinaciones dan el mismo resultado. N1, nitrógeno dosis 1 con fósforo dosis 1 sea igual a nitrógeno dosis 2 con fósforo dosis 2 sea igual al nitrógeno con dosis 1 fósforo dosis 2 sea igual al nitrógeno 2 con nitrógeno dosis 2 con fósforo dosis 1. Entonces lo que queremos ahí, lo que buscamos nuestra hipótesis nula es que todo sea igual y la hipótesis alterna es que por lo menos alguna de las combinaciones se comporte diferente. Entonces vamos a buscar en las posibles combinaciones y el criterio va a ser el p-valor menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. En la tabla de combinaciones, eso va a ser un poquitico más complicado. Entonces en el diseño factorial los criterios de validación de supuestos buscamos que el p-valor sea mayor a 0.05 en las pruebas. Es lo mismo que para el diseño cuadro latino. La normalidad, pues hasta 50 datos, 50 residuales, perdón, utilizamos el test de Shapiro. Más de 50 residuales utilizamos el test de Kolmogorov-Smirnov, modificación Lilliford. La hipótesis nula en ambos tests de normalidad es que los residuales, perdón, la hipótesis nula es que los residuales se comportan acorde a una distribución normal y nuestro criterio, como ya dijimos, es el p-valor. Si es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Si esta es la situación, que cuando apliquemos nuestro test de Shapiro-Wilk o nuestro test de Kolmogorov-Smirnov, modificación Lilliford para más de 50 datos, encontramos que nuestro p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 95% de confianza que los residuales no se comportan acorde a una distribución normal. Ahí tenemos problemas. Pero si el p-valor es mayor a 0.05, con un 95% de confianza no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los residuales se comportan acorde a una distribución normal. Si la prueba de normalidad o la prueba de Levin, ¿sí?, rechazan la hipótesis nula, se para el procesamiento estadístico. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Que nuestro test de normalidad nos dio 0.048. Paramos nuestro procesamiento porque no cumplimos con la condición para no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Lo mismo puede pasar por el test de Leven. Si el test de Leven nos da menor a 0.05, paramos nuestro procesamiento. No existe la aproximación de decimales en estadística. Si les dio 0.049, es 0.049, no 0.05. De la misma manera procedemos para el segundo supuesto. Recordemos que los supuestos del modelo son normalidad de los residuales, varianza constante de los residuales. Hay otro que no lo menciona para no confundirlo más. Entonces, varianza constante lo probamos o lo testeamos, aunque ese término de testear está muy controvertido, entonces lo probamos con el test de Levin para cada uno de los factores. O sea, el test de Levin se aplica para cada uno de los factores. Esa es la gran diferencia porque aquí ya tenemos dos factores, debemos aplicarlo para cada uno de los factores. Entonces la hipótesis no es que los residuales presentan una varianza constante. Si lo aplicamos para el factor nitrógeno y encontramos que el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis y se concluye que los residuales no se comportan acorde a una varianza constante. Si el p-valor es mayor a 0.05, en caso del factor nitrógeno,
con un 95% de confianza. No se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los residuales se comportan acorde a una varianza constante o presentan una varianza constante. En este caso hay que aplicar el test para los dos factores. Lo mismo, con un solo test que no cumpla, bien sea el de normalidad o varianza constante para uno de los factores, hay que parar el procesamiento. Pruebas de comparación de medias. En este caso tenemos dos tipos de pruebas de comparación de medias, ¿sí? Hay unas que las llamamos simples, entonces tenemos en el caso del cuadro latino o en el factorial, cada factor, tenemos nitrógeno y fósforo, y pues nos va a aparecer nitrógeno, o sea, nos va a aparecer un apartado con los resultados de nitrógeno, y tenemos igual letra, igual comportamiento, letra diferente, comportamiento diferente, ¿sí? Básicamente lo que nos representa el programa es un promedio con una letra. Entonces, si las letras son diferentes, los tratamientos se comportan diferentes. Si las letras son iguales, los tratamientos se comportan iguales, ¿sí? En el caso de comparaciones múltiples, como es el caso del diseño factorial, nos van a aparecer pareadas, ¿sí? Entonces van a aparecer es por pares. Entonces, un tratamiento que es nitrógeno 1, fósforo 1, aparecerá comparándose con nitrógeno 2, fósforo 2, por ejemplo. Entonces, en esa matriz, en ese resultado de comparaciones, si el p-valor es menor a 0.05, los pares comparados se comportan diferentes. Eso es. Entonces tenemos que ir a la matriz porque no nos va a salir con letricas y buscar las comparaciones. Aquí es donde surge la dificultad cuando tenemos muchos tratamientos porque nos van a comparar todos contra todos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de diseño. Si tienen alguna otra pregunta, por favor formúlenla a su docente de grupo colaborativo. También encuentran en el Skype PostCounat, se atiende por solicitud de los estudiantes. Entonces, como medida de ver cuánto han aprendido de la presente introducción a los diseños tanto factoriales como cuadro latino, el estudiante debe desarrollar como punto 1 un resumen del diseño factorial que entendió de todo, tanto de la estructura en campo como los análisis de varianza, como los criterios de análisis de varianza, los criterios de validación de supuestos y las pruebas de comparaciones de medias. Tiene que hacerlo tanto para el diseño cuadro latino como para el diseño factorial. Por ende, no debe haber igualdad de respuestas en los estudiantes. Estudiantes que tengan igualdad, similitud en la respuesta para este punto, la actividad se califica con 0.